Las dunas carmesí de Carren se extendían infinitas bajo soles gemelos que ardían sin piedad. Cail Reed entrecerró los ojos a través de la bruma de calor, con los labios resecos agrietados mientras oteaba el horizonte. 6 días desde el accidente, 6 días vagando solo por este infierno. Los restos retorcidos de su nave de carga ahora a kilómetros de distancia. ¿Alguien me copia? Cail se apresuró a su comunicador, el dispositivo crepitando con estática. Sam, Lena, ¿alguien? Solo el susurro de la arena le respondió. Cail revisó su suministro de agua. Apenas quedaba media cantimplora. Había racionado con cuidado, pero los planetas desérticos eran implacables. Su tripulación, sus amigos, estaban ahí fuera, en alguna parte. Se negó a considerar otra posibilidad. Sobrevivirían a los ataques piratas, a los campos de asteroides y a ese desastre en Cayús 9. Sobrevivirían a esto. Voy por ti, murmuró, ajustándose el escudo de tela improvisado, protegiéndose el cuello de los brutales soles. La baliza de emergencia del carguero se activó al impactar, pero ¿quién sabe cuánto tardaría alguien en captar la señal? La compañía naviera tallerana no era precisamente conocida por sus equipos de respuesta rápida. No. Si Cail quería sobrevivir, si quería encontrar a su tripulación dispersa, tendría que hacerlo él mismo. A medida que la tarde daba paso a la noche, la temperatura descendió a una velocidad alarmante. El aliento de Cail formaba pequeñas nubes mientras subía con dificultad una duna particularmente empinada. En la cima, se detuvo para recuperar el aliento, con los músculos ardiendo de agotamiento. El paisaje se transformó a su alrededor cuando el sol primario se puso en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos violeta y carmesí intenso. Algo se movió. Cail se dejó caer instintivamente, apretándose contra la arena fría. Allí, a unos 50 metros de distancia, una perturbación cerca de un grupo de formaciones rocosas irregulares. Entrecerró los ojos, deseando por enésima vez no haber perdido sus prismáticos en el choque. El movimiento se repitió, esta vez más deliberado. Una figura emergió de detrás de las rocas, alta y con un movimiento fluido. Incluso a esa distancia, Cail supo que no era humano. La piel del alienígena captó la luz que se desvanecía, reflejando un profundo azul cobalto que contrastaba marcadamente con el paisaje rojo. Cail permaneció inmóvil, sopesando sus opciones. El alienígena aún no lo había visto. Podía retroceder por la duna, buscar otra cucaracha, evitar el contacto por completo. Pero algo en la forma en que se movía la figura, depredadora, segura, le decía a Cail que este ser conocía el desierto y sabía cómo sobrevivir allí. Y sobrevivir era precisamente lo que Cail y, antes de que pudiera decidir, la cabeza del alienígena giró en su dirección. Unos ojos dorados se clavaron en su posición con una precisión desconcertante. En un movimiento fluido, el alienígena sacó una larga lanza blanca como el hueso de una funda trasera y se agachó en posición de combate. «Demonios», murmuró Cail, poniéndose lentamente de pie, con las manos alzadas en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. «No busco problemas». La alienígena era hembra, se dio cuenta al acercarse sigilosamente. Sus movimientos le recordaban a los depredadores de la cima que había visto en otros mundos. Su rostro era anguloso, marcado por cicatrices rituales en los pómulos. Una melena de pelo blanco plateado estaba recogida en intrincadas trenzas adornadas con pequeños huesos y cuentas. Los ojos dorados que lo observaban no reflejaban calidez ni piedad, solo cálculo. Ella ladró algo en un idioma que su traductor universal no pudo descifrar. Las palabras fueron ásperas y cortantes. Al no responder Cail, ella lo apuntó con su lanza y repitió más alto esta vez. «No entiendo», dijo Cail, manteniendo la voz firme a pesar del miedo que lo recorría. «Mi nave se estrelló. Busco a mi tripulación». La guerrera ladeó la cabeza, sin comprender sus palabras. Dio otro paso al frente, con la lanza apuntando a su pecho. El entrenamiento militar de Cail entró en acción.
Evaluó la situación con una distancia clínica. La guerrera era más rápida que él, se adaptaba mejor al entorno. La lanza le daba alcance. Su arma se había perdido en el choque. El combate cuerpo a cuerpo sería un suicidio. Cuando volvió a hablar, lo hizo con deliberada lentitud, como si le hablara a un niño. Su mano libre señaló el horizonte tras ella y luego hizo un gesto de cortar su garganta. El mensaje era bastante claro. Vete o muere. Cail negó con la cabeza. No puedo, amigos míos. Hizo como si mirara a través de binoculares y luego señaló en varias direcciones. La expresión de la guerrera se endureció. Sin previo aviso, lanzó un grito de guerra que le heló la sangre a Cail. Su cuerpo se enroscó como un resorte y luego lanzó la lanza con una fuerza devastadora. El tiempo se ralentizó. Cail vio la lanza de hueso girando hacia él, con su punta malvada apuntando a su corazón. Años de entrenamiento de combate lo dominaron. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera reaccionar. Extendió las manos, agarrando el asta de la lanza, a escasos centímetros de su pecho. El impacto casi lo derribó hacia atrás. El dolor le atravesó las palmas al clavarse astillas en la piel, pero mantuvo el agarre, el impulso de la lanza detenido por su desesperada captura. El silencio invadió la duna. La guerrera permaneció inmóvil, con sus ojos dorados abiertos de par en par por lo que Cail solo pudo interpretar como conmoción. Abrió la boca ligeramente, luego la cerró. Retrocedió un paso, luego otro. Por primera vez, la incertidumbre cruzó su rostro. Cail bajó la lanza, sin apartar la vista del guerrero. Mira, dijo. No quiero luchar. Ella se acercó lentamente, con la mirada fija no en Cail, sino en la lanza que sostenía. Cuando estuvo frente a él, se arrodilló e inclinó la cabeza, pronunciando palabras en un tono reverente que no necesitaba traducción. Cail parpadeó confundido. No entiendo. La guerrera levantó la vista, estudiando su rostro con renovada intensidad. Se llevó una mano al pecho. Teresa, dijo con claridad. Cail, respondió, señalándose a sí mismo. Teresa se levantó, tomando lentamente la lanza. Cail se la devolvió, aliviado de librarse del arma. Pero en lugar de recuperarla, se la devolvió, hablando rápidamente, con un tono insistente. El sol se había puesto por completo, dejándolos bajo el misterioso resplandor azul de las 3 lunas de Car-Ren. La temperatura seguía bajando. Cail temblaba. Su fino traje de vuelo no les protegía lo suficiente contra la noche del desierto. Teresa lo notó. Señaló la formación rocosa de la que había emergido. Luego, volvió a mirar a Cail, como una invitación. Con pocas opciones en la noche que se volvía peligrosamente fría, Cail asintió. Teresa se giró y echó a caminar, esperando claramente que la siguiera. Al acercarse a las rocas, Cail se dio cuenta de que ocultaban la entrada a una pequeña cueva. Dentro, los restos de una hoguera brillaban, proyectando una cálida luz sobre las paredes de piedra. Teresa reavivó las llamas con poca práctica. A medida que la hoguera crecía, sacó un pequeño dispositivo de una bolsa que llevaba en la cintura y ajustó algo en su superficie. Cuando volvió a hablar, sus palabras se tradujeron pero en un inglés comprensible. Atrapaste mi lanza, dijo con la voz cargada de incredulidad. Nadie atrapa la lanza. Cail se acomodó junto al fuego, agradecido por su calor. ¿Qué significa eso? Los ojos dorados de Teresa reflejaron las llamas danzantes. Por la antigua ley de San, ahora eres mi compañera eterna. Su expresión sugería que esta era cualquier cosa menos una buena noticia. Nuestros destinos estaban unidos. Cail la miró fijamente. Porque atrapé una lanza. No solo una lanza, respondió Teresa con brusquedad. Cuando los guerreros desafían, atrapar es reclamar un vínculo. Nadie ha hecho esto en 7 generaciones. Cail se pasó una mano por el pelo cubierto de arena. Pero mira,
Solo intento encontrar a mi tripulación y salir de este planeta. No busco vincularme con nadie. Teresa entrecerró los ojos. ¿Crees que deseo esto? Mi tribu se enfrenta a la guerra con los nómadas del desierto. Eres una carga que no puedo permitirme. Apuñaló el fuego con un palo, haciendo saltar chispas. Pero juramento es juramento. Serón muere antes de romper la palabra sagrada. Caíl la observó, considerando una idea que se formó en su agotamiento. ¿Qué tal si te ayudo con los nómadas? A cambio, me ayudas a encontrar a mi tripulación. Teresa lo observó durante un largo rato. ¿Qué habilidades posees? Esquifayen Wan. Soy piloto, pero antes fui militar. Tengo entrenamiento de combate. Caíl señaló la lanza que había cogido. Obviamente tengo buenos reflejos. Un atisbo de sonrisa se dibujó en los labios de Teresa. Ahí se fue en un instante. Partimos al amanecer. El oasis de mi tribu está a 2 días de viaje al norte. Tus amigos, si viven, pueden estar allí. Los exploradores Sertan patrullan lejos. Gracias, dijo Caíl sinceramente agradecido. Teresa negó con la cabeza. No me agradezcas. El vínculo de la lanza es una maldición, no una bendición. Duerme ahora. El desierto no tiene piedad con los cansados. Caíl no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se estiró en el suelo de la cueva, usando su brazo como almohada. Mientras el agotamiento lo reclamaba, su último pensamiento consciente fue para su tripulación dispersa, esperando que hubieran encontrado refugio contra la gélida noche del desierto. El amanecer amaneció con fuerza sobre Karn. Caíl se despertó y encontró a Teresa ya preparada para partir. Pocas pertenencias empaquetadas con eficiencia. Le entregó un odre de agua sin hacer comentarios. ¿El agua de aquí es segura?, preguntó Caíl, oliendo el líquido con recelo. Ninguna agua en Kar-Ren es segura, respondió Teresa. Esto es lo menos probable que te mate. Caíl bebió con cautela, notando que el agua tenía un sabor mineral, pero por lo demás no tenía nada de especial. Al salir de la cueva, con el calor ya en aumento a pesar de la hora temprana, Teresa señaló una mancha lejana en el horizonte. Grupo de asalto nómada, explicó. Avanzaron hacia el territorio de Triv. Debemos darnos prisa. Marcaron un ritmo extenuante por las dunas. A pesar de su esbelta complexión, Teresa se movía con incansable eficiencia, sorteando las arenas movedizas como por instinto. Caíl luchaba por mantener el ritmo. Su cuerpo aún se recuperaba del choque y los días de exposición. Tu nave, dijo Teresa mientras coronaban una duna particularmente empinada. Cayó del cielo como una estrella furiosa. ¿Por qué vinimos a Kar-Ren? Aquí no hay nada más que arena y muerte. Caíl se secó el sudor de la frente. No elegimos estrellarnos. Estábamos en un viaje de carga estándar hacia el sistema Alderrak cuando falló nuestra navegación. Nos desviaron de nuestro rumbo directo a su atmósfera. ¿Qué cargamento? Suministros médicos, principalmente tecnología para las colonias mineras. Teresa procesó la información en silencio. Tras un momento, dijo, los de tu especie ya han visitado Kar-Ren. Comerciantes. Traen herramientas de metal, se llevan nuestras plantas medicinales. No se quedan. Yo tampoco pienso quedarme, le aseguró Caíl. Al mediodía, el calor se había vuelto casi insoportable. Teresa los condujo a un pequeño afloramiento que ofrecía una sombra escasa. Mientras descansaban, Caíl notó algo extraño en la arena a varios cientos de metros a su izquierda. Parecía moverse, Teresa, dijo en voz baja, señalando. Ella siguió su mirada y se tensó al instante. Reptador de arena, joven, todavía peligroso. No te muevas. La criatura estaba parcialmente sumergida, solo se segmentó hacia atrás, visible mientras ondulaba justo debajo de la superficie del desierto. Se detuvo, luego cambió de dirección, dirigiéndose directamente hacia ellos. Siente nuestra vibración, susurró Teresa lentamente, mientras buscaba su lanza. Cuando te digo que corras,
corres. No te detengas. Cail asintió, con los músculos tensos, listos. El reptador de arena aceleró, una ola de gránulos rojos marcando su aproximación. Cuando estaba a 50 metros, Teresa gritó, «¡Corre!». Salieron disparados del afloramiento en direcciones opuestas. La criatura dudó, luego persiguió a Cail, quizás percibiendo que era el menos adaptado al terreno. Corrió por la arena, hundiendo los pies a cada paso, lo que lo frenó de forma crucial. El reptador ganó terreno. Cail podía oír el repugnante sonido de sus mandíbulas chasqueando bajo la arena. De repente, Teresa apareció en su visión periférica, corriendo en paralelo a su camino. Lanzó algo pequeño y metálico hacia la criatura. El objeto emitió un sonido agudo al impactar. El reptador de arena viró bruscamente, desapareciendo bajo las dunas a una velocidad asombrosa. Cail se dobló en dos, con las manos en las rodillas, jadeando. ¿Qué fue eso? Disruptor sónico, explicó Teresa, recuperando el dispositivo del que había huido la criatura. Altera sus órganos sensoriales. Efecto temporal. Lo devolvió a su bolsa. Si corres despacio, no sobrevivirás mucho en el desierto profundo. Gracias por el voto de confianza, murmuró Cail. Continuaron su viaje mientras el día declinaba. Al anochecer, llegaron a una serie de mesetas rocosas que rompían la monotonía de las dunas. Teresa lo condujo a una estrecha grieta entre dos caras de roca. «Descansaremos aquí esta noche», declaró. «Mañana llegaremos al territorio exterior de Triv». Mientras preparaban un pequeño campamento, Cail abordó el tema que más le preocupaba. «Estos, amigos míos, mi tripulación, 5 de ellos. ¿Cuáles son las probabilidades de que tu tribu los encuentre?». Teresa consideró la pregunta. «Los Serón patrullan amplios territorios. Si tu gente sobrevivió al choque, si encontraron agua, si los depredadores no los encontraron primero». Se encogió de hombros. Posible, no exactamente tranquilizador. La verdad rara vez lo es. Comieron una comida escasa de carne seca y algo que Teresa llamó fruta del desierto. De piel dura y amarga, pero sorprendentemente nutritiva. Al caer la noche, la temperatura volvió a bajar vertiginosamente. «¿Por qué se queda tu gente aquí?», preguntó Cail. «En un planeta tan hostil». La expresión de Teresa se suavizó ligeramente a la luz de su pequeña fogata. «Carne es madre y maestra. Dura, sí, pero también nos protege. Los forasteros no pueden sobrevivir a sus pruebas. Esto mantiene a Seran libre». Sus ojos se encontraron con los de él a través de las llamas. «Hasta ahora, quizás. No estoy aquí para cambiar nada», dijo Cail. «Solo para encontrar a mis amigos e irme». «El cambio llega sin importar la intención», respondió Teresa crípticamente. No habló más esa noche, dejando a Cail reflexionando sobre sus palabras mientras se sumía en un sueño intranquilo. El ataque llegó justo antes del amanecer. Cail despertó con la mano de Teresa sobre su boca, su dedo presionado contra sus labios en la señal universal de silencio. Señaló hacia el borde de la grieta donde se habían refugiado. Unas figuras sombrías se movían contra el cielo relámpago. Cail contó 6, no, 7 siluetas. «Nómadas», susurró Teresa contra su oído. «Nos seguían». Cail buscó instintivamente un arma que no tenía. Teresa le puso el asta de su lanza en las manos y luego sacó una hoja de aspecto maligno de su bota. El primer nómada descendió a la grieta con rapidez, casi en silencio. Con la creciente luz, Cail pudo ver las diferencias entre estos habitantes del desierto y la gente de Teresa. Donde ella tenía la piel azul y era ágil, el nómada era más corpulento, con la piel rojiza y el rostro parcialmente oculto por vendas protectoras. Teresa atacó sin dudarlo. Su hoja cortó el pecho del nómada, provocando un siseo furioso, pero sin sangre. Su armadura, aunque ligera, era efectiva. El nómada respondió con una espada curva que Teresa esquivó por los pelos. 2 atacantes más se lanzaron a la grieta.
Caïl se abalanzó hacia adelante, blandiendo la lanza de hueso con la precisión propia de los ejercicios militares. Dio al primer nómada en el hombro. La punta de la lanza, encontrando una abertura en la armadura. El nómada aulló de dolor. «Detrás de ti», gritó Teresa. Caïl giró justo a tiempo para desviar un golpe de una hoja dentada. Giró, aprovechando la longitud de la lanza para crear distancia, y volvió a embestir, esta vez alcanzando a su atacante en la pierna. El reducido espacio de la grieta les benefició, impidiendo que los nómadas los rodearan. Espalda contra espalda, Caïl y Teresa repelieron el ataque. Sus movimientos se sincronizaron rápidamente a pesar de no haber luchado nunca juntos. Cuando un nómada se abalanzó sobre Teresa mientras ella luchaba con otro, Caïl le quitó los pies con la culata de la lanza. Cuando Caïl quedó momentáneamente inmovilizado contra la pared de roca, Teresa lanzó su cuchillo con una precisión letal, clavándoselo en el brazo de su asalante. La batalla fue breve pero encarnizada. 3 nómadas yacían heridos. Los demás se retiraron, escalando las paredes de la grieta con sorprendente agilidad. «Volverán», dijo Teresa, recuperando su lanza de manos de Caïl. La sangre manaba de un corte sobre su ojo. Con más guerreros, Caïl examinó una herida profunda en su antebrazo. «Entonces debemos movernos». Recogieron sus escasas provisiones y abandonaron la grieta. Teresa marcó un ritmo aún más riguroso que los días anteriores. El paisaje cambió gradualmente, las interminables dunas dieron paso a un terreno más rocoso salpicado de vegetación exuberante. «El oasis está cerca», explicó Teresa mientras se detenían brevemente para beber agua. «Estas plantas se nutren de acuíferos profundos». Caïl asintió, demasiado exhausto para conversar. Su encuentro con los nómadas le había hecho comprender lo peligroso que era este planeta y la suerte que había tenido de encontrarse con Teresa en lugar de con sus enemigos. Al reanudar su viaje, un sonido lejano llamó la atención de Caïl. Un estruendo sordo y atronador que pareció hacer temblar el suelo. «¿Tormenta de arena?», preguntó. La expresión de Teresa se ensombreció. «No, peor». Aceleró el paso. «Debemos llegar a Tribu antes del anochecer». El estruendo se hizo intermitentemente más fuerte a lo largo del día, aunque su origen seguía siendo esquivo. Al caer la tarde, coronaron una cresta rocosa y Caïl se detuvo en seco al llegar al lugar. Una vasta depresión en el suelo del desierto albergaba un paraíso inesperado. Una exuberante vegetación rodeaba charcos de agua brillante. Estructuras de piedra, hueso y algún material iridiscente que Caïl no pudo identificar salpicaban el paisaje. La gente se movía por el oasis, todos de piel azul como Teresa, ocupados en diversas actividades. «Tu hogar», dijo Caïl. Teresa asintió, con una extraña sonrisa dibujándose en sus labios. «Santuario de los Serón». Descendieron hacia el oasis. Al acercarse, guerreros emergieron a su encuentro, lanzas listas. Teresa gritó en su lengua materna, y los guerreros bajaron sus armas, aunque sus miradas seguían siendo sospechosas mientras evaluaban a Caïl. Un guerrero mayor dio un paso al frente, su cuerpo adornado con elaboradas cicatrices que lo identificaban como alguien de importancia. Habló rápidamente con Teresa, señalando ocasionalmente a Caïl. La conversación se acaloró. La postura de Teresa se volvió cada vez más rígida, sus respuestas cortantes y enérgicas. Finalmente, se volvió hacia Caïl. «Raken exige saber por qué traigo a un forastero a las aguas sagradas», explicó. «Le he hablado del hueso de lanza». Raken estudió a Caïl con manifiesto desprecio. Habló de nuevo, esta vez lo suficientemente lento como para que el traductor de Caïl interpretara fragmentos. «Las leyes antiguas carecen de sentido si la tribu perece. El consejo decidirá». Fueron escoltados al asentamiento, dibujando escaleras curiosas a cada paso. Niños con ojos dorados y penetrantes se asomaban desde detrás de las estructuras, señalando los rasgos alienígenas de Caïl. Los adultos susurraban entre sí,
con expresiones que iban del miedo a la hostilidad abierta. Teresa condujo a Cail a una pequeña vivienda en el límite del asentamiento. «Te quedarás aquí», dijo. «No deambules. Algunos guerreros te matarían con gusto a pesar del vínculo de la lanza». «Encantador», comentó una vaca. «¿Qué hay de mi tripulación? ¿Hay alguno aquí?». «Preguntaré», prometió Teresa. «Descansa. Ahora. El consejo se reúne al amanecer para decidir tu destino». A solas, Cail exploró la sencilla vivienda. Un jergón ocupaba una esquina, mientras que varias vasijas y contenedores se alineaban en estantes de piedra. Un pequeño charco de agua cerca de la parte trasera parecía alimentarse de un manantial subterráneo. Un lujo en este mundo reseco. Acababa de lavarse la mugre del viaje de la cara cuando la cortina de la entrada se abrió. Cail se tensó, esperando a Teresa, o quizás a un guerrero hostil. En cambio, apareció un rostro familiar. «Sam», susurró Cail, sin atreverse a creer lo que veía. El mecánico de la nave sonrió a pesar de un feo corte en la mejilla y un brazo entablillado. «Capitán, sabía que lo lograrías». Se abrazaron con fuerza. Cail se apartó para examinar a su amigo. «¿Estás bien? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Los demás?». Una pregunta a la vez, rió Sam, aunque con un matiz de dolor. «Estoy bien. Un brazo roto, algunos cortes y moretones. Podría haber sido peor». Se sentó en un banco de piedra. «Esta gente azul me encontró medio muerto 2 días después del accidente. Me trajeron aquí y me curaron lo mejor que pudieron». «¿Has visto a alguien más de la tripulación?». La expresión de Sam se volvió seria. «Solo Lena. Ha estado ayudando a sus sanadores. La conoces, se hace útil incluso en una crisis». Cail sintió alivio. 2 de su tripulación estaban contabilizados. ¿Y los demás? Todavía no hay señales, admitió Sam. Pero bueno, nos encontramos, ¿verdad? Hay esperanza. El estruendo que Cail había oído antes volvió con más fuerza esta vez, haciendo temblar los recipientes de las estanterías. «¿Qué es eso?», preguntó Cail. El rostro de Sam se puso serio. «Los lugareños lo llaman Carl. Una especie de enorme criatura de arena. Les da miedo». Bajó la voz. «Y oigan, creen que nuestra nave lo despertó. Las vibraciones del choque o algo así». «Genial», murmuró Cail. «Así que no somos precisamente bienvenidos. Por decirlo suavemente. La única razón por la que no nos han devuelto al desierto es por Lena. Salvó a uno de sus ancianos con su botiquín». Antes de que Cail pudiera responder, la cortina se abrió de nuevo. Lena entró, con su cabello oscuro recogido en una trenza práctica, su chaleco médico aún inmaculado a pesar de las condiciones del desierto. «Capitán», dijo con cariño, abrazándolo. «Tienes un aspecto terrible». Cail rió. «Me alegra verte también, doctor». Lena examinó sus heridas con profesionalidad. «Estos cortes necesitan una limpieza. Las bacterias del desierto son particularmente desagradables». Sacó un pequeño botiquín del bolsillo de su chaleco. Mientras curaba sus heridas, Cail les contó sobre su viaje con Teresa y el extraño vínculo de lanza que le había salvado la vida. «Entonces estás casado con una princesa guerrera». Sam bromeó. «Podría ser peor». «No es matrimonio», aclaró Cail, haciendo una mueca mientras Lena le aplicaba antiséptico en el brazo. «Más bien, no sé, una obligación sagrada. Los Serón se toman sus tradiciones muy en serio», dijo Lena. «Por lo que he deducido, este vínculo se considera inquebrantable». El estruendo regresó tan fuerte que dificultó la conversación durante varios segundos. «Esa cosa se está acercando», observó Cail una vez que se calmó. Lena asintió con gravedad. «La tribu se está preparando para la evacuación. Hay otro oasis a 3 días de viaje al oeste, pero muchos de los ancianos y niños no sobrevivirán a la travesía». Terminó de vendar el brazo de Cail. «He estado intentando ayudarlos a prepararse,
pero los recursos son limitados. ¿Y nosotros qué?, preguntó Sam. ¿Cuál es nuestro plan, capitán? Kyle consideró su situación. La primera prioridad es encontrar al resto de la tripulación. Luego tenemos que evaluar la nave, ver si es posible repararla. Logré rescatar algo de equipo de emergencia antes de que la tribu me encontrara, dijo Sam, incluyendo la baliza portátil. Ha estado transmitiendo, pero se encogió de hombros. Este sistema no es precisamente una ruta marítima importante. Trabajamos con lo que tenemos, dijo Kyle con firmeza. Por ahora, ayudamos a esta gente. Los han mantenido con vida, han curado sus heridas. Se lo debemos. La cortina de la vivienda se abrió de nuevo, revelando a Teresa. Su expresión era sombría. El consejo ha tomado una decisión, anunció. Pueden quedarse hasta el próximo amanecer. Luego deben abandonar nuestras tierras. ¿Todos nosotros?, preguntó Kyle, señalando a Sam y Lena. Todos los forasteros. El tono de Teresa era monótono, pero algo en sus ojos sugería que no estaba de acuerdo con la decisión. Es una sentencia de muerte, protestó Lena. El profundo desierto es. Sé lo que es, espetó Teresa. Bajó la voz. Quien teme que los forasteros traigan más problemas. La bestia se acerca. La tribu se prepara para huir. El suelo tembló de nuevo, esta vez con más violencia. El polvo se desprendió del techo de la vivienda. ¿A qué distancia está?, preguntó Kyle. Demasiado cerca, respondió Teresa. Llegará al oasis mañana al anochecer. Una idea se formó en la mente de Kyle. ¿Y si pudiéramos detenerlo, desviándolo del oasis? Teresa frunció el ceño. Imposible. A Carl no se le puede detener. Quizás no por medios convencionales, dijo Kyle, pero no somos convencionales. Sam, ¿qué equipo rescataste?, pensó el mecánico por un momento. Algunas herramientas, provisiones de emergencia, la baliza. Y un par de cargas mineras. Iba a usarlas para señalar a los equipos de búsqueda, ¿pero cargas mineras? Kyle lo interrumpió. ¿Explosivos? Sam asintió lentamente, comprendiendo. Estás pensando en tenderle una trampa a esta cosa. Exactamente. Kyle se volvió hacia Teresa. ¿Hay algún lugar cerca, un cañón, un barranco, algún lugar al que podamos atraer a la criatura? Teresa dudó. Hay un corte ancestral, un sendero estrecho a través de montañas de piedra, a medio día de viaje hacia el sur. Pero Carl no lo sigue. Elige su propio camino. Sigue vibraciones, ¿verdad?, insistió Kyle. ¿Y si creáramos vibraciones lo suficientemente fuertes como para atraerlo? Guíalo justo donde queremos. Y luego derriba todo el lugar encima, terminó Sam, con la emoción creciendo en su voz. Podría funcionar. Lena parecía escéptica. ¿Y quién exactamente va a ser el cebo de este monstruo? Lo haré, dijo Kyle sin dudar. Lo haremos, corrigió Teresa, sus ojos dorados encontrándose con los de él. El lazo de lanza requiere que luche a tu lado. Había un nuevo respeto en su mirada, incluso en esfuerzos insensatos. Tenemos que convencer al consejo, señaló Lena. La expresión de Teresa se endureció. Raken nunca estará de acuerdo. Ya planea usar a forasteros como distracción durante la huida de Triv. ¿Usarnos cómo?, preguntó Sam. Como sacrificio, dijo Teresa sin rodeos, dejada atrás para llamar la atención de Carl mientras Triv. Huye. Un pesado silencio cayó sobre el grupo. Entonces no pedimos permiso, decidió Kyle. Actuaremos esta noche. El plan se concretó rápidamente. Sam modificaría las cargas mineras para crear el máximo impacto al detonar en los estrechos confines del corte de los ancestros. Lena prepararía suministros médicos y ayudaría en la evacuación de la tribu para ocultar sus verdaderas intenciones. Kyle y Teresa explorarían el cañón, determinando la ubicación óptima para los explosivos. Al anochecer, Kyle y Teresa se alejaron del asentamiento, rumbo al sur, hacia el cañón.
El viaje fue tenso, conscientes de que si los guerreros de RK los descubrían, su misión terminaría antes de comenzar. ¿Por qué ayudarnos?, preguntó Kail mientras atravesaban un terreno particularmente accidentado. Podrías haber dejado que Erken nos sacrificara. Teresa guardó silencio durante varios pasos. La lanza te eligió, dijo finalmente. No puedo explicarlo, pero no fue casualidad. Y Raken se detuvo bruscamente. ¿Y qué hay de él?, preguntó Teresa con la mandíbula apretada. No siempre fue como ahora. El miedo cambia a las personas. Las vuelve crueles. Aceleró el paso, poniendo fin a la conversación. Llegaron a ancestros cortados al salir la luna. El cañón era impresionante. Imponentes muros de piedra roja tallados por aguas antiguas desaparecidas hacía mucho tiempo. Su punto más estrecho apenas permitía que 2 personas caminaran por el seno. Perfecto, murmuró Kail. Colocamos las cargas en estas secciones superiores. Cuando Karl entra, las activamos. Derribamos suficiente roca para atraparlo o matarlo. Teresa examinó el cañón con ojo experto. La piedra es inestable. Todo el pasaje podría derrumbarse. Eso es lo que queremos. Sí, pero quienes atraen a la bestia podrían no escapar del colapso. Sus miradas se cruzaron a la luz de la luna. La implicación era clara. Seremos rápidos, le aseguró Kail. Teresa no parecía convencida, pero asintió. Hay otro asunto. ¿Cómo atraer un coche hasta aquí? Sigue las vibraciones más profundas. Tus cargas podrían no ser suficientes. Kail había estado reflexionando sobre este problema. ¿Cuál es el vehículo más grande que tiene tu gente? El rover, respondió Teresa. Una máquina antigua de antes de mi tiempo. Aún funciona, pero el combustible es preciado. Si sobrecargamos su motor, las vibraciones serían significativas. Podrían ser suficientes para atraer a nuestro objetivo. Marcaron posibles ubicaciones para los explosivos y luego comenzaron el viaje de regreso al oasis. Mientras viajaban, Kail notó que Teresa se volvía cada vez más pensativa. Hay algo que no me estás diciendo, dijo. Dijo Teresa. Aminoró el paso. Al hablar, su voz sonó inusualmente vacilante. Mi padre fue jefe antes de Raken. Murió defendiendo Oasis de la incursión nómada. Yo debía liderarlo después, pero no logré salvarlo. El consejo le dio el liderazgo a Raken. Lo siento, dijo Kail en voz baja. Te digo esto porque deberías entender lo que está en juego. Si el plan falla, si Oasis es destruido, mi gente sufrirá. Muchos morirán. Sus ojos dorados brillaron a la luz de la luna. Arriesgo sus vidas por tu plan, forastero. Es nuestra mejor oportunidad, dijo Kail. Quizás nuestra única oportunidad. Teresa asintió solemnemente. Entonces hagamos que valga la pena. Cuando regresaron al asentamiento, encontraron a Sam y Lena esperando ansiosamente en la vivienda de Kail. Tenemos problemas, anunció Sam sin preámbulos. Los guerreros de Raken nos están observando. No pude llegar a las cargas sin llamar la atención. Y peor aún, añadió Lena, están acelerando los planes de evacuación. Se irán al amanecer con o sin los ancianos y heridos que no pueden viajar rápido. ¿Abandonando a su propia gente?, preguntó Kail consternado. Raken lo llama preservar a los fuertes, respondió Lena con amargura. La expresión de Teresa se ensombreció de ira. Este no es el estilo Serane. Nosotros. Proteger a todos o a ninguno. Necesitamos una distracción. Kail decidió algo para desviar la atención de Sam mientras recuperaba las cargas. Antes de que pudieran desarrollar más la idea, estallaron gritos afuera. Kail apartó la cortina de la vivienda y vio a guerreros corriendo hacia el borde del oasis. Lanzas listas. Nómadas, explicó Teresa, mirando por encima de su hombro. Atacan al amparo de la oscuridad. El momento no podría haber sido peor ni mejor. Esta es nuestra oportunidad, comprendió Kail.
Mientras se defienden del ataque, implementamos nuestro plan. En el caos que siguió, su pequeño grupo se dividió. Sam se escabulló para recuperar los explosivos. Lena se dirigió a la zona del sanador para reunir suministros. Kyle y Teresa se dirigieron al antiguo explorador que Teresa había mencionado, almacenado en una estructura cerca del centro del asentamiento. El vehículo no se parecía a nada que Kyle hubiera visto antes. Un híbrido de tecnología recuperada e ingeniosas adaptaciones. 6 enormes ruedas sostenían una plataforma reforzada con hueso y metal. El motor estaba expuesto, modificado innumerables veces a lo largo de generaciones. ¿Puedes conducir esto?, preguntó Kyle. Mejor que nadie en la tribu, respondió Teresa con un indicio de orgullo. Aprendí cuando era niña antes. Se calló. Los sonidos de la batalla se intensificaron afuera. Los gritos se mezclaron con el choque de armas. El suelo temblaba periódicamente, no por el combate, sino por el acercamiento de Karu. Sam apareció en la puerta, con una mochila colgada cuidadosamente sobre su hombro. Los tengo. 6 cargas deberían ser suficientes si se colocan estratégicamente. Lena llegó momentos después, con los suministros médicos empaquetados eficientemente en una cartera. El ataque de Nomad es peor de lo esperado. Han traspasado el perímetro este. Como para confirmar sus palabras, la cortina de entrada de la estructura se abrió repentinamente. 3 guerreros nómadas se recortaban contra la noche, con las armas en alto. Teresa reaccionó instantáneamente. Su lanza se volvió borrosa mientras cargaba hacia adelante. Kyle agarró una herramienta de metal del vehículo y la siguió hacia la refriega. El espacio confinado jugó en contra de los nómadas. No podían rodear eficazmente a sus objetivos. Kyle desvió un golpe de una hoja dentada y luego contraatacó con un golpe en la rodilla de su atacante. El nómada tropezó, pero no cayó. Detrás de él, Kyle escuchó a Sam gritar. Una advertencia. Se agachó justo cuando el arma de un segundo nómada silbó sobre su cabeza. Teresa despachó a su oponente con brutal eficiencia y luego se volvió para ayudar a Kyle. Juntos, obligaron a los nómadas a retroceder por la entrada. Afuera, la batalla se desarrolló en todo el asentamiento. Se habían producido incendios en varias viviendas, proyectando sombras. Macob sobre los combates. Tenemos que movernos ahora, gritó Kyle por encima del estudio. Pon en marcha el rover. Teresa saltó al vehículo, manipulando los controles con practicada facilidad. El motor tosió y luego cobró vida con un rugido, un sonido que momentáneamente se elevó por encima del ruido de la batalla. Sam guardó los explosivos en un compartimento mientras Lena subía a bordo con expresión sombría. ¿Dónde se reunirá con nosotros el resto de la tripulación?, preguntó ella. No sé si están vivos, admitió Kyle, subiendo a la plataforma junto a ella. Pero si es así, se dirigirán al barco. Iremos allí después de que nos ocupemos de Carl. Teresa guió el vehículo a través del asentamiento, evitando lo peor de los combates. Como ellos cuando llegaron al borde del oasis, una voz autoritaria gritó en idioma seriano. Raken estaba frente a ellos, flanqueado por guerreros, su rostro lleno de cicatrices contorsionado por la rabia mientras ladraba órdenes. Los guerreros levantaron sus armas. Les ordena que nos detengan, tradujo Teresa, sin frenar el vehículo. Dice que robamos propiedades tribales. Traicionar a Seran. ¿Puedes sortearlos?, preguntó Kyle, mirando el camino cada vez más estrecho que tenía delante. La respuesta de Teresa fue acelerar, dirigiéndose directamente hacia el bloqueo. En el último momento, giró bruscamente, llevando el vehículo peligrosamente cerca del borde de un terraplén empinado. Los guerreros de Raken se dispersaron, reacios a ser aplastados bajo la masa de ruedas. Esa es una manera de hacerlo, murmuró Sam, aferrándose al marco del rover. Los gritos furiosos de Raken se desvanecieron detrás de ellos mientras despejaban los límites del asentamiento. El desierto se abrió ante ellos, bañado por la luz etérea de las lunas triples de Karn.
El cañón está aproximadamente a 10 kilómetros al sur, dijo Teresa, mientras conducía el rover sobre el terreno irregular. Deberíamos llegar antes del amanecer. El suelo tembló debajo de ellos, ahora más fuerte, más frecuente. Carl se estaba acercando. ¿Qué tan grande es esta cosa? De todos modos, preguntó Sam, asegurando las cargas explosivas mientras el rover rebotaba sobre una zona rocosa. Nadie sabe el tamaño exacto, respondió Teresa. Quienes ven a Carl rara vez viven para describirlo. Las historias dicen que se eleva sobre las dunas y que su piel desvía las lanzas como si fuera lluvia. Reconfortante, comentó Lena secamente. Viajaron en tenso silencio durante un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El motor del rover gruñó constantemente y sus vibraciones transmitieron su ubicación a cualquier cosa sensible a tales perturbaciones, incluido Ku. Allí, finalmente dijo Teresa, señalando hacia adelante, la silueta oscura de los ancestros recortada era visible contra el horizonte, sus paredes irregulares se elevaban hacia el cielo. A medida que se acercaban al cañón, Kyle describió los detalles finales de su plan. Sam, colocarás las cargas en los puntos que marcamos antes. Los tramos más inestables de las paredes del cañón. Lena, esperarás con él, lista para tratar cualquier herida. Teresa y yo llevaremos el vehículo a través del cañón, atrayendo a Carl. Una vez que esté completamente dentro del pasaje, Sam activa las cargas. ¿Y cómo planea salir antes de que todo se derrumbe?, exigió Lena. Hay una plataforma natural a mitad de camino, dijo Teresa. Lo suficientemente alto como para escapar de la caída de rocas a las que se puede acceder escalando. Si lo calculamos bien, Lena enfatizó, pero no objetó más, llegaron a la entrada del cañón. Cuando el cielo comenzó a iluminarse con el brillo previo al amanecer, Sam rápidamente se puso a trabajar, escalando las paredes con sorprendente agilidad a pesar de su brazo herido, colocando las cargas en puntos estratégicos. Mientras trabajaba, Kyle inspeccionó el terreno. El suelo del cañón era relativamente liso, bueno para la velocidad del rover. Los muros se elevaron casi verticalmente durante 30 metros antes de estrecharse ligeramente. La plataforma que Teresa había mencionado era visible, un afloramiento natural a unos 15 m de altura, aproximadamente a la mitad del pasaje. Esto funcionará, dijo con más confianza de la que sentía. Teresa revisó sus armas, la lanza y varias hojas más pequeñas. Si las rocas no matan a Carl, es posible que tengamos que terminarlo nosotros mismos. La idea de enfrentarse directamente a la criatura provocó que un escalofrío recorriera a Kyle, pero asintió con gravedad. Sam regresó, con el polvo cubriendo su ropa. Se fijan los cargos. El detonador remoto está listo. Le entregó el pequeño dispositivo a Kyle. Una pulsación activa las 6 cargas simultáneamente. Buen trabajo. Kyle se guardó el detonador en el bolsillo. Lena y tú permanecéis escondidos en la entrada del cañón. Si esto sale mal, no lo hará, interrumpió Lena con firmeza. Vuelva sano y salvo, capitán. Kyle asintió y luego subió al vehículo junto a Teresa. Aceleró el motor y el sonido resonó en las paredes del cañón. ¿Listo?, preguntó ella. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. ¿Listo? Teresa guió el rover hacia el cañón, y el volumen del vehículo apenas pasó por los puntos más estrechos. Al principio avanzaron lentamente, permitiendo que Sam y Lena tomaran sus posiciones en la entrada. Ahora hacemos ruido, dijo Teresa, llevando el motor al límite. El rover avanzó, ganando velocidad, mientras su antiguo motor chirriaba en señal de protesta. Las vibraciones eran tremendas, exactamente lo que necesitaban para atraer el villancico. El rover rebotó y se estremeció sobre el suelo irregular del cañón. Cada impacto envía ondas de choque a través del suelo. Estaban aproximadamente a la mitad del cañón cuando lo sintieron. Un temblor rítmico distinto de las vibraciones del rover, cada vez más fuerte y más cercano. Más rápido, instó Kyle. Teresa empujó el rover a su límite absoluto.
El tono del motor se elevó hasta convertirse en una ballena torturada mientras corrían hacia la salida del cañón. Detrás de ellos, la criatura entró completamente en el Cail, vislumbró a través del polvo una forma colosal segmentada como el reptador de arena juvenil que habían encontrado, pero exponencialmente más grande. Sus mandíbulas rasparon las paredes del cañón mientras los perseguía, arrancando piedras sueltas que cayeron al suelo. «Necesitamos llegar a la plataforma», gritó Teresa, señalando hacia adelante hacia donde el afloramiento natural sobresalía de la pared del cañón. El mismo para saltar. El detonador se aferró con fuerza a su mano. Teresa contó con los dedos. 3, 2, 1. Saltaron simultáneamente, abandonando el rover mientras continuaba su viaje no tripulado hacia la salida del cañón. Los dedos de Cail encontraron apoyo en la piedra áspera del estante, sus músculos se tensaron mientras se levantaba. Teresa aterrizó a su lado con mayor gracia e inmediatamente se agachó para ayudarlo a asegurar su posición. Debajo de ellos, el rover se estrelló contra una roca y su impulso se detuvo en una cacofonía de metal retorcido. El motor se apagó con un último gruñido ahogado. Carl hizo una pausa, momentáneamente confundido por la repentina sensación de vibraciones. La criatura ya estaba completamente dentro del cañón, exactamente donde la querían. Ahora, susurró Teresa. Cail presionó el detonador. Por un instante, no pasó nada. Entonces el mundo explotó. Las cargas detonaron en secuencia, y cada explosión provocó una cascada de rocas que caían. Las paredes del cañón se estremecieron y luego comenzaron a colapsar hacia adentro. Enormes rocas cayeron sobre la espalda blindada de Carl. La criatura chilló, un sonido como de metal desgarrándose y trató de retirarse, pero ya era demasiado tarde. El estante debajo de Cail y Teresa se sacudió violentamente. Grieta una telaraña en su superficie. «Se está rompiendo», gritó Cail, agarrando el brazo de Teresa. Treparon hacia la pared del cañón mientras su posición se desintegraba. Una estrecha grieta ofrecía refugio potencial, apenas lo suficientemente grande para 2 personas. Se metieron dentro justo cuando el último estante cedió. La oscuridad y el ruido los envolvieron. El aire se llenó de un polvo asfixiante. Cail acercó a Teresa, protegiéndola lo mejor que pudo mientras el cañón continuaba derrumbándose a su alrededor. Durante lo que pareció una eternidad, el mundo fue caos y terror. Luego, poco a poco, se hizo el silencio. Cail tosió y sus pulmones ardieron de polvo. «¿Estás bien?» Teresa se movió contra él. «Viva», confirmó con voz ronca. «Tú mismo». Intentó mirar fuera de su refugio, pero la oscuridad era total. «Quizás estamos atrapados». Teresa sacó una pequeña luz de una bolsa que llevaba en el cinturón. El débil resplandor revelado su situación. La grieta los había protegido, pero las rocas bloquearon su salida. «¿Podemos excavar?», preguntó Cail. Teresa examinó el bloqueo. «La piedra está suelta, posible, pero peligrosa. Podrían caer más». Trabajaron con cuidado, quitando primero las rocas más pequeñas, creando espacio para maniobrar. El sudor se mezcló con el polvo en su piel, creando rayas parecidas a barro. Su progreso fue laboriosamente lento. «Espera», dijo Teresa de repente, congelada en su lugar. «Escucha». Cail aguzó el oído. Al principio no escuchó nada. Luego, débilmente, voces. Alguien estaba gritando sus nombres. «Aquí», gritó, con la voz quebrada. «Estamos aquí». Las excavaciones al otro lado se intensificaron. La luz empezó a filtrarse a través de los huecos entre los escombros. Finalmente, retiraron una piedra más grande, revelando el rostro sucio de Sam. «Te tomó bastante tiempo», bromeó Cail, el alivio lo hizo sentir abrumado. Sam sonrió. «La próxima vez, traten de no derribar un cañón entero sobre ustedes mismos». Con la ayuda de Sam y Lena, emergieron a luz del día. El cañón estaba irreconocible.
Donde antes se alzaban imponentes muros, ahora solo había una enorme pila de escombros. No se veía ninguna señal de Karl debajo de las toneladas de roca derrumbada. ¿Lo matamos?, preguntó Lena, examinando la devastación. Si no, ciertamente le arruinamos el día, respondió Cahill. Teresa estaba al borde de la destrucción, con expresión solemne. El corte de ancestros ya no existe. Siglos de historia de Seraton enterrados. Lo siento, dijo Cahill, entendiendo su pérdida. Pero tu gente sobrevivirá. Sí, se giró para mirarlo, con resolución en sus ojos dorados. Y ahora debemos asegurarnos de que lo sepan. Rockgen les dirá que huimos, que abandonamos la tribu en manos de nómadas y bestias. Entonces volvemos, decidió Cahill. Les decimos la verdad. Comenzaron el largo camino de regreso al oasis a pie, con el paso obstaculizado por el cansancio y las heridas leves. Mientras caminaban, Lena atendía sus heridas con sus escasos suministros médicos. El suelo ya no temblaba bajo sus pies. Si Karl estaba realmente muerto o simplemente atrapado, la amenaza inmediata había pasado. Funcionó, dijo Sam, todavía sonando algo sorprendido. Tu loco plan realmente funcionó. Cahill sonrió con cansancio. No parezcas tan sorprendido. Oh, estoy sorprendido, respondió Sam. Al igual que me sorprendí cuando dejaste atrás a esa patrulla de seguridad en Gañís Prime. O cuando convenciste a ese capitán pirata para que nos dejara ir a la estación Helio. Tienes una historia de victorias improbables, observó Teresa, con un dejo de diversión en su voz. Ya es hora de que tengamos buena suerte, dijo Cahill. Habían recorrido quizás la mitad de la distancia hasta el oasis cuando divisaron la nube de polvo que se acercaba desde el norte. Teresa se puso tensa y preparó su lanza. ¿Nómadas?, preguntó Cahill, buscando refugio en el paisaje árido. No, respondió Teresa, entrecerrando los ojos contra la intensa luz del sol. Guerreros Serton sobre monturas de lagarto. Los jinetes se acercaron rápidamente. Los reptiles de 6 patas que montaban eran capaces de alcanzar una velocidad impresionante a través del terreno desértico. A medida que se acercaban, Teresa se enderezó, con reconocimiento en sus ojos. Mi hermano, ella dijo con sorpresa, y guerreros leales, el escritor principal, un hombre más joven con rasgos similares a los de Teresa, desmontó con fluida gracia. Abrazó brevemente a su hermana y luego dio un paso atrás, hablando rápidamente en su lengua materna. Teresa escuchó atentamente, su expresión alternaba entre sorpresa, ira y finalmente determinación. Se volvió hacia Cahill. El ataque de los nómadas fue una distracción, explicó. Rakan usó el caos para eliminar a los oponentes y a la tribu. Ancianos que cuestionaron su liderazgo. Afirma que conspiré con los nómadas. Dice que robé rover para huir. Eso es absurdo. Lena protestó. Estuviste con nosotros todo el tiempo. La verdad ahora le importa poco a Raen. Consolida el poder y se prepara para abandonar a los miembros más débiles durante la evacuación. Los ojos de Teresa se endurecieron. A menos que lo detengan. ¿Qué necesitas de nosotros?, Cahill preguntó sin dudarlo. Teresa consideró su respuesta cuidadosamente. Tu presencia en Oasis alterará su narrativa. Si Traib te ve regresar, verá que esa bestia ya no amenaza. El alarmismo de Raken pierde poder. Cahill asintió. Entonces vamos a demostrarle que está equivocado. El hermano de Teresa le ofreció su montura y optó por caminar junto a ella. Los otros guerreros hicieron lo mismo con Cahill, Sam y Lena. Las monturas lagarto eran sorprendentemente cómodas a pesar de su apariencia alienígena. Sus puertas eran suaves y eficientes sobre el terreno desértico. Mientras cabalgaban, Teresa le explicó su historia con Raken, cómo había sido el consejero de confianza de su padre, cómo había cambiado gradualmente después de asumir el liderazgo, volviéndose paranoico y cruel. Su obsesión por la fuerza había erosionado los valores tradicionales de apoyo y protección mutuos de la comunidad.
Él cree que solo los más fuertes deberían sobrevivir, dijo con amargura. Esta no es la manera de Serón. Mi padre enseñó que somos fuertes juntos, no separados. Llegaron al oasis al mediodía. El asentamiento mostraba señales de la batalla de la noche anterior. Estructuras dañadas, arena manchada de sangre, pero los nómadas habían sido repelidos. Los guerreros Sertan montaron guardia en el perímetro, claramente sorprendidos al ver a Teresa y los humanos regresar. En el centro de asentamiento, Raken se dirigía a una multitud reunida y su voz resonaba por todo el oasis. Se mantuvo elevado sobre una plataforma de piedra, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. La tribu escuchó con expresiones temerosas e inseguras. Teresa desmontó, sus movimientos eran pausados. Les dice, Carle se acerca. Esa evacuación debe comenzar de inmediato. Los débiles deben quedarse atrás por el bien de la tribu. Cail se deslizó de su montura parado junto a ella. ¿Cuál es el plan? La verdad, respondió ella simplemente. Se acercaron a la reunión, Teresa liderando con pasos confiados. Su hermano y sus guerreros los flanqueaban protectoramente. La multitud se separó al reconocer quién se acercaba y los susurros se extendieron rápidamente. La voz de Raken se quebró a mitad de la frase cuando los vio, su rostro lleno de cicatrices se contrajo por la conmoción y luego por la furia. Teresa, bramó, cambiando a un idioma que el traductor de Cail pudo interpretar. ¿Te atreves a regresar después de tu traición? Teresa dio un paso adelante, su voz clara y fuerte. No hubo traición, Raken. Solo una solución que estabas demasiado asustado para considerar. Abandonaste a tu pueblo y en su momento de necesidad huyeste con los forasteros, robaste propiedades tribales. Destruimos a Karl, respondió Teresa, y su declaración provocó una oleada de asombro entre la multitud. La bestia está enterrada bajo el corte de sus antepasados. Ya no amenazará a Serón. Raken se burló, aunque la incertidumbre brilló en sus ojos. Imposible. Nadie puede matar a Karl. Sin embargo, lo hicimos, intervino Cail, dando un paso adelante. Mientras tú planeabas abandonar a tu propia gente, nosotros los estábamos salvando. La multitud murmuró y muchos asintieron con la cabeza. La mirada de Raken recorrió los rostros, sintiendo que su control se escapaba. Estos forasteros mienten, gritó. Buscan dividirnos, debilitarnos. La tierra ya no tiembla, gritó el hermano de Teresa. He visto el cañón destruido con mis propios ojos. La bestia se ha ido. Una anciana Sertan dio un paso adelante, su frágil cuerpo sostenido por un bastón tallado. Si lo que dicen es cierto, no hay necesidad de evacuación. No es necesario dejar atrás a quienes no pueden viajar rápidamente. Precisamente lo que estos forasteros quieren que usted crea. Raken gruñó, la desesperación entró en su voz. Conspiran con los nómadas. Ellos son suficientes. La voz de Teresa interrumpió sus desvaríos. Hablas de fuerza, Raken, pero la verdadera fuerza reside en proteger a Alzan, no en abandonar a aquellos que consideras débiles. Se volvió para dirigirse directamente a la tribu. Mi padre entendió esto. Entiendo esto. ¿Tú? La respuesta de la multitud fue inmediata y abrumadora. Se alzaron voces de apoyo. Muchos llaman el nombre de Teresa. Los pocos guerreros leales que quedaban en Raken parecían inseguros. Algunos bajando las armas. Raken, al ver que su autoridad se desmoronaba, hizo un movimiento desesperado. Se abalanzó sobre Teresa, con una espada oculta brillando en su mano. Cail reaccionó instintivamente, interponiéndose entre ellos. La hoja le cortó el hombro, haciéndole sangrar, pero sin llegar a nada vital. Antes de que Rain pudiera atacar de nuevo, la lanza de Teresa ya estaba en su garganta. El vínculo de la lanza me obliga a proteger a mi eterno compañero, dijo con voz mortalmente tranquila. Incluso contra mi propio jefe. Rockin se quedó helado, atrapado por la tradición tan seguramente como si estuviera atado por cadenas.
La multitud observó en silencio atónito como esta ley sagrada, la misma que Raken había descartado por considerarla sin sentido, ahora le impedía continuar con su ataque. Rendición de liderazgo, Raken, exigió Teresa, enfrentado el juicio del Consejo por sus intentos de abandonar a nuestro pueblo. Por un momento tenso, pareció que Raken iba a negarse. Luego, lentamente, bajó su arma. Los guerreros leales al hermano de Teresa rápidamente actuaron para detenerlo. Mientras se llevaban a Raken, la tribu rodeó a Teresa y muchos le tocaron los brazos o los hombros en gestos de respeto. Varios se acercaron a Cail, Sam y Lena y les ofrecieron reconocimientos similares. Lena inmediatamente se puso a tratar la herida de Cail. No demasiado profundo, evaluó. Tuviste suerte. La historia de mi vida, respondió Cail con una sonrisa de dolor. El anciano Seran, que había hablado antes, se acercó a ellos, estudiando a los humanos con curiosos ojos dorados. Salvasteis a la tribu 2 veces, dijo, y su traductor tradujo sus palabras en un inglés forzado pero comprensible. De la bestia y del miedo de Raken. Demuestra su sabiduría una vez más a medida que avanzaba el día. El oasis se transformó. Lo que habían sido preparativos para la evacuación se convirtieron en celebraciones de supervivencia. El estado de ánimo de la tribu se aligeró visiblemente a medida que la realidad de la derrota de Karu se extendía. Los niños que habían estado callados por el miedo ahora jugaron abiertamente. Sam desapareció con varios miembros de la tribu, ansiosos por examinar sus tecnologías, intercambiando conocimientos médicos, queriendo escuchar la historia de la derrota de Karl de primera mano. Ya era tarde cuando Teresa finalmente lo buscó y lo encontró descansando cerca de una de las piscinas del oasis. ¿Cómo está, hombro?, preguntó ella, sentándose a su lado. Mejor, gracias a Lena. Cail estudió su rostro. ¿Y tú? ¿Cómo se siente ser jefe? Aún no, jefe. Corrigió Teresa. El consejo debía confirmarlo, pero una pequeña sonrisa asomó a sus labios. Se siente bien, como regresar al camino correcto después de un largo desvío. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento, observando cómo los soles comenzaban su descenso hacia el horizonte. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente Cail. El Consejo ha aprobado recursos para ayudar a reparar su embarcación, dijo Teresa. Tu amigo mecánico lo cree posible con nuestra ayuda. La esperanza surgió en el pecho de Cail. Y el resto de mi equipo de exploradores continuó buscando. Una patrulla informó de los restos hacia el este. Investigan con las primeras luces del día. Cail asintió agradecido. Gracias. Teresa se volvió para mirarlo de lleno. El vínculo de lanza complica las cosas, dijo directamente. Ahora estás vinculado a Serón y a mí. Sin embargo, tu camino conduce a las estrellas. Tengo responsabilidades, reconoció Cail. Una tripulación que depende de mí. Entiendo el deber, dijo Teresa en voz baja. Es la columna vertebral de la vida de Serón. Otro silencio cayó entre ellos, más pesado esta vez. Hay un precedente, dijo finalmente Teresa. Times. Cail considered her words. Ide come back if you called, said simply. That's not just an oath. That's a promise. Teresa's expression softened. Andy Gould answer your call, Cail read. Across desert or stars. The council meeting that evening was brief but significant. Teresa was confirmed as chief with her brother as her primary advisor. Raken was sentenced to exile, a punishment considered more severe than that among the Serón, who valued community above else. Plans were approved to enviar guerreros con Sam para evaluar el barco estrellado y comenzar las reparaciones. Exploradores adicionales continuarían buscando a los miembros de la tripulación desaparecidos. Al concluir la reunión, Teresa se paró frente a su gente. Su postura reflejaba su nueva autoridad. Sartan ha sobrevivido a este desafío como hemos sobrevivido a todos los demás. Juntos, declaró, reconstruiremos lo que los nómadas destruyeron.
Honraremos a los antepasados cortados con nuevas tradiciones. Y recordaremos que la fuerza no proviene de abandonar a los vulnerables, sino de protegerlos. Sus ojos dorados encontraron a Cail entre la multitud. También recordaremos que la sabiduría puede venir de más allá de nuestro desierto, que se pueden formar vínculos entre las estrellas. La tribu respondió con un canto tradicional, sus voces se elevaron armoniosamente en el aire fresco de la tarde. Más tarde, mientras Cail se preparaba para partir con Sam y el equipo de reparación al amanecer, Teresa lo visitó por última vez. Llevaba un bulto envuelto en tela iridiscente. Para ti, dijo, presentándolo formalmente. Cail desenvolvió el paquete con cuidado. Dentro estaba su lanza, la misma que él había atrapado días atrás, con su mango de hueso pulido hasta obtener un brillo suave y su punta perversamente afilada. No puedo soportar esto, protestó. Es tuyo. Lo atrapaste una vez, le recordó Teresa con una leve sonrisa. Ahora es tuyo. Su expresión se volvió seria. Te recordará el juramento, la conexión que permanece incluso a través del vacío entre mundos. Cail aceptó la lanza con la serenidad adecuada. La mantendré a salvo, prometió. Cail, Sam y Lena se prepararon para partir con los guerreros Serton que los guiarían al lugar del accidente. La lanza estaba asegurada en la espalda de Cail, un recordatorio tangible de todo lo que había sucedido. ¿Listo, capitán?, preguntó Sam, con emoción evidente en su voz. El vínculo que compartían trascendió mundos. Mientras el grupo se alejaba, siguiendo mientras los guerreros se dirigían hacia el este, donde esperaban su barco y, con suerte, el resto de su tripulación, Cail sintió una curiosa sensación de paz a pesar de los desafíos que se avecinaban. Había llegado a Carren por accidente, se había estrellado en su superficie hostil y se había enfrentado a la muerte varias veces. Sin embargo, de algún modo se iba con más de lo que había llegado. Un vínculo, una promesa, una conexión con este mundo de arenas rojas y guerreros de piel azul. Detrás de él, Teresa levantó la mano a modo de despedida y su figura se hizo más pequeña a medida que la distancia los separaba. Pero el juramento permaneció, atravesando el espacio entre ellos como un hilo invisible, irrompible y eterno. Los soles ascendieron más alto y su calor ya se intensificaba. El desierto se extendía ante ellos, duro y hermoso. Y en algún lugar más allá estaban las estrellas, esperando para darles la bienvenida a casa. Pero ya no representaba el único lugar al que pertenecía Cail.